En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en el giro bajista a corto plazo que ha realizado durante las últimas horas. Además, lo acompañaré tratando diferentes métricas y analizando un par de dominancias. Ayer veníamos comentando la importancia de entender cómo funciona una ruptura, una confirmación, una continuación y se basa en un proceso en tres direcciones. No solo existe la parte de ruptura, sino que también existe la parte de cierre y la parte de confirmación. Esta tercera y última es la más compleja, ya que cuando el precio rompe por encima o por debajo de un nivel, la gente en términos generales suele suponer que lo más difícil está hecho, y estoy de acuerdo, lo más difícil está hecho, pero eso no significa que el precio vaya a tener continuación en ese movimiento. Entonces, una vez se ha roto y se ha cerrado, en este caso debería haber sido por encima del nivel de los 120.000, lo que debemos esperar es otra vela que continúe. En el caso de lo que ocurrió ayer, ya alertamos también durante el vídeo de que el precio intentó cerrar por encima de esta zona, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino 6, 7 veces. Y esta era la novena vez que intentamos romper por encima de este nivel, los 120.000. En gráfico de 4 horas se ve mucho mejor. Pero es que en gráfico diario lo que se ve claramente es la imposibilidad, al menos de momento, del precio para romper por encima de toda esta zona. Hay un pequeño punto, si nos focalizamos en la parte de la liquidez, de las posiciones, etcétera, etcétera, podríamos utilizar herramientas para ver dónde están las órdenes y demás, pero hay mucha gente que del mismo modo que, y esto lo veremos mejor en 4 horas, aquí se puso corta, aquí se puso corta, aquí se puso corta, aquí también se puso corta. Y cuando te pones en corto, en este nivel, tienes las órdenes de stop loss, en este caso de compra, por encima del propio, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien se haya puesto en corto y pone el stop loss por aquí. Aquí habrá un montón de stop loss, pero habrá gente que diga, oye, aquí teníamos un máximo, yo lo pongo por encima de este máximo. Habrá gente que diga, oye, aquí tenemos otro pequeño máximo, mira, a mí no me cuesta nada sacrificar un poquito más de precio. Y esto, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca entre otras cosas, que aquí se acumule un extra de compras que en otra situación no existiría. Porque no solo hay que añadir la gente que está comprando, sino que hay que añadir la gente que está saliendo de sus posiciones. Bueno, hay ese pequeño punto en el cual ya se han liquidado ciertas posiciones y ahora el precio se ha dado la vuelta y ahora ya podemos subir de forma más limpia sin que haya por aquí nada ni a favor ni en contra. Es una opción. Independientemente de ello, y en lo que creo que nos tenemos que focalizar es en comprender técnicamente hablando, y ahora como digo trataremos otras métricas y dominancias incluso, qué es lo que tiene que ocurrir para que esto finalice. Al final, cuando hay tendencia, cuando hay dirección, los niveles se rompen. Sea resistencia o sea soporte. Esa es la base de la tendencia. Que hay tendencia precisamente porque la gente se va uniendo, si nos focalizamos en la definición pura de tendencia, y que la gente se vaya uniendo significa que no se agota. Y que no se agota significa que no tiene, entre comillas, límite. Y cuando no tiene, entre comillas, límite, haya resistencias en 4 horas o en 4 meses, se rompen. Así que tenemos que entender que sí, las resistencias están muy bien, como es el caso de la zona de los 120.000, pero hay un momento en el cual esos niveles se van a ir desvaneciendo y eso lo marca la tendencia. Y mientras el precio mantenga la tendencia, esta zona, los 120.000, tienen los días contados o las horas contadas. ¿Por qué? Porque la propia tendencia, como he comentado hace unos segundos, ya presupone la ruptura de dichos niveles. ¿Cuáles son las bases de una tendencia? Máximos y mínimos crecientes. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos de que las probabilidades siguen siendo de romper esta zona de los 120.000? Detectar esos máximos, detectar esos mínimos y marcarlos como zonas clave. Así que, si nos focalizamos en el gráfico de 4 horas, aquí tenemos el último máximo. Perfecto. Aquí tenemos la última zona de mínimos. Perfecto. Y ahora entendemos que si el precio se va
directamente desde el punto en el cual se encuentra hasta los 116.000, seguimos igualando el mínimo anterior. Si el precio se va, por ejemplo, hasta los 117.000, seguimos formando el ¿qué? Mínimos crecientes y, obvio, máximos crecientes. Así que lo que va a dictaminar si en el corto plazo romperemos estos 120.000 de forma contundente o no, es que el precio en gráfico de 4 horas mantenga esa tendencia. En el momento en el cual deje de mantener la tendencia, estamos fuera. Que el precio caiga significa que dejamos de mantener la tendencia. La respuesta es no. Que el precio suba significa que seguimos manteniendo la tendencia. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si cae, ya he dicho lo que puede ocurrir. Sin embargo, si sube, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el último mínimo deja de ser este de aquí y pasa a ser este de aquí. Con lo cual se comprime esa caída que debería realizar el precio para deshacer la tendencia. Por ejemplo, imaginémonos que formamos este movimiento impulsivo, Bitcoin se va a los 121.000, luego, para cambiar la tendencia, si el precio se va a los 117, ya la ha roto, porque ha roto el mínimo anterior, no tiene que irse a los 116 o 115. ¿Se entiende? Además, se fuerza a que la estructura, una vez se levante y confirme el mínimo, después del mínimo, ¿qué va? El máximo. En ese preciso instante, cuando el precio se levanta y confirma el mínimo, solo tiene una opción, y es continuar. ¿Por qué? Porque del mismo modo que un mínimo decreciente altera la tendencia, un máximo decreciente también la altera. Entonces el punto clave es ese, la zona y los puntos a vigilar o los conceptos a vigilar son esos. Además, me ha parecido bastante curioso y es el hecho de cómo el precio reaccionó cuando volvió a pasar por la zona del rango anterior. ¿Por qué? Pues porque cuando tú rompes un rango, en términos generales, ya lo has roto. Lo rompes y o continúas o te das la vuelta, como fue el caso, o lo que sea, ¿no? Pero lo que provoca que el precio reaccione al rango es que haya órdenes, no es que Bitcoin de forma independiente decide que ahí hay un rango. No, no, es la gente que ve valor en esos niveles, en la zona inferior para comprar y en la zona superior para vender. Y cuando ha tocado 2 veces, la tercera ya está todo el mundo mirando, porque hay gente que no ha ganado dinero en ese rango y quiere unirse, hay gente que ha ganado y quiere ganar más, hay gente que, bueno, todo tipo de órdenes y de formas de operar, ¿no? Pero claro, cuando tú lo rompes, como que ya anulas el rango y en general pierde ese ya valor, pierde esa esencia, pierde ese interés por parte de la gente. Pues fijaros qué es lo que ha ocurrido. Y es que cuando el precio ha vuelto a la parte superior, hemos tenido esa duda, hemos tenido ese rechazo, hemos tenido ese momento, esas horas donde el precio podía llegar a haber rechazado el rango. Esto fue, por lo que comentamos, de ruptura. En gráfico diario se ve mejor. Cuando rompes el soporte, vas hacia el mismo, después de soporte como resistencia, igual que cuando rompes la resistencia, vas a la misma en vez de resistencia como soporte. Pero el precio en el propio gráfico de 4 horas mostró esa intencionalidad. Rechazó de forma doble, a través incluso de un doble techo, esa estructura. Con lo cual, podemos entender que hay valor y que la gente sigue viendo valor en el nivel de los 117.000, 117.300 aproximadamente. Y no podemos menospreciar esa zona. Esto indica que el hecho de que el precio pues no sea capaz de levantarse desde este nivel y pueda venir a la zona inferior, aquí, este punto lo voy a marcar con los 117.300, pero puede oscilar, ¿no? Tiene un valor terrible. ¿Por qué? Porque primero, genera un mínimo creciente. Segundo, tiene la media móvil de 50 exponencial, una media móvil importantísima usada por millones de traders. Tercero, hay un máximo anterior. Y cuarto,
está la zona del propio rango. Es decir, en una zona que parece inofensiva tenemos 4 puntos muy clave como para confiar en ella. Y esto son cosas que tenemos que entender. Y esto no solo lo veo yo, esto lo ve mucha gente. Y yo aquí lo estoy transmitiendo a modo análisis. Pero hay gente que esto no se lo toma a modo análisis. Esto lo ve, lo detecta y lo entiende a modo operativa, a modo trading. Y dice, yo aquí veo un montón de niveles porque son evidentes. Y habrá más, porque seguro que si lanzamos Fibonacci, buscamos Fair Value Gaps, habrá 1000 locuras por esa zona. Buscará órdenes de compra, con lo cual podemos presuponer que a partir de esta zona de aquí, un poquito antes incluso de los 117.300, empezaremos a ver órdenes de compra. El punto es que en la situación en la cual se encuentra ahora mismo Bitcoin, como ya comenté ayer, a través de un patrón distinto, ¿no? El patrón de los años post-halving, que lo hemos analizado, bueno, miles de veces, todo lo que significa retornos mensuales, todo lo que significa ROIs después de suelos de mercado, etcétera, etcétera. Lo hemos tratado muchísimas veces, ya lo sabéis. Y hemos analizado muchas veces los meses, los patrones antes del halving, después, durante, tal, ¿no? Ya lo sabéis. Y ayer planteé la situación en la cual los años post-halving, como podéis comprobar, vamos a empezar desde el primero, 2013, julio y agosto es alcista, septiembre hay pullback. 17, julio y agosto es alcista, septiembre hay pullback. 21, julio y agosto es alcista, septiembre hay pullback. 25, julio y agosto es alcista, ¿podemos esperar un septiembre en pullback? Sí, podemos esperarlo sin ningún problema. Pero julio y agosto son alcistas. Además, no es solo eso. Fijaros que en los anteriores años también se forma, los anteriores años a ese año post-halving, es decir, al 25, al 21, al 17 y al 13. En el caso del 13 no ocurre, pero en el caso del 17 tenemos el 2014, el 15 y el 16 con el mes de agosto rojo. Y agosto del 17 es verde. 18, 19, 20, mes de agosto rojo. Y el 21, que es el post-halving, verde. 22, 23, 24, agosto rojo. Y el 25, que es el post-halving, verde. Es decir, tenemos argumentos como para considerar que este mes de agosto será verde. Y podríamos decir, oye, ya es verde. Si lleva un 2,79% arriba, ya es verde, se puede quedar así. Tener volatilidad para arriba, volatilidad para abajo y quedarse aquí. Sí, pero ¿cuántos meses hay de un 2 y pico por ciento? No hay muchos, no es muy habitual. Menos aún viniendo de un mes de 8% y otro mes de 2%. Ya un 2 es poco, pero es que si venimos de meses tan bajos de volatilidad, aún es menos probable. Así que podríamos esperar una cifra superior incluso en cuanto a probabilidades y en cuanto a repetición de patrones al punto en el cual nos encontramos ahora. Además, si nos focalizamos en los ROIs, después de un suelo de mercado, pues aquí se inicia, por aquí viene el mercado bajista, suelo de mercado, mercado alcista, y aquí tengo puesto también el mercado bajista, simplemente pues porque quería tratarlo en un análisis anterior. Y nos focalizamos en la etapa final. Fijaros que estamos llegando ya, en cuanto a este ciclo actual, el ciclo número 5, a llevar los mismos días de mercado alcista que en el 4 y que en el 3. Y recordad el patrón. El patrón tiende a significar que el precio de Bitcoin, en cuanto a mercado alcista se refiere, cada vez sube menos en cuanto a ROI, pero dura más en cuanto a días hábiles de mercado alcista. Así que podemos esperar que en este caso nos vayamos sin ningún problema hasta los 1100 días de mercado, algo que actualmente está en 1000 sin ningún tipo de problema. Podemos llegar 100 o incluso 200 días de mercado alcista más, y esto nos sigue dando garantías de esa continuación que podemos esperar, que no significa que el precio tenga que seguir subiendo, significa que, subir día sí día también, como en 2021, por ejemplo, significa simplemente que no cambia la tendencia. Cuidado. Lo que también nos da, o al menos a mí me da, esa confianza de lo que podemos esperar, es ver
lo que ocurre con las dominancias de Bitcoin y las dominancias de Ethereum. Si las sumamos, Bitcoin más Ethereum, vemos que históricamente hemos llegado hasta esta zona del 82% aproximadamente. Ahora mismo nos encontramos al 73%. Creo que podemos rellenar esta zona. Creo que podemos subir un 12% más. Ya no solo por eso, sino porque también estamos replicando un patrón que ya ocurrió en el año 2020, cuando después de un gran movimiento impulsivo formamos una especie de corrección muy larga, impulso, pullback hasta la bull market support band y explosión. Movimiento alcista, corrección larga, impulso, pullback hasta la bull market support band. Desde aquí podríamos, sin ninguna duda, levantarnos. Y el hecho de levantarnos significa que la dominancia de Bitcoin más la de Ethereum sube un 12%. ¿Creéis que Ethereum será capaz de carrilearse ese 12%? No solo un 12%, sino la pérdida de la dominancia de Bitcoin. O sea, tendría que subir igual un 20% la dominancia de Ethereum. Yo lo veo complicado, con lo cual podemos esperar que esto no se vea impulsado solo por la subida de la dominancia de Ethereum, sino también por la dominancia de Bitcoin. Y si sube tanto la de Bitcoin como la de Ethereum, tiene que ocurrir algo con otros activos, porque esto no se va a nutrir solo de gente que por primera vez en su vida empieza a meter dinero en Bitcoin y en Ethereum. Habrá parte que procede de altcoins, por ejemplo. También de monedas estables, pero de altcoins. Con lo cual, podemos interpretar que, del mismo modo que la dominancia de Bitcoin y la de Ethereum subirán, la comparativa en cuanto a Bitcoin, esto es Ethereum, en cuanto a Bitcoin versus altcoins, puede verse un poco afectada, puede corregir, puede buscar niveles inferiores para darle espacio a esa dominancia de Bitcoin que podría, sin ningún tipo de duda, formar un nuevo movimiento impulsivo, que no tiene que ser hoy, ni mañana, ni esta semana, ni la que viene, pero sí que, en términos generales, nos da un poco de perspectiva de hacia qué dirección puede moverse el mercado, hacia qué punto podemos estar rotando y hacia dónde deberíamos estar dirigiendo no solo nuestra atención, sino también nuestro dinero. Abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás más enlaces de interés. Recuerda, cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.